importante en los Estados Unidos. Acaba de renunciar porque le descubrieron que tenía un amante, que le había sido infiel a su esposa de 37 años. Y al descubrirle que tenía un amante, tuvo que renunciar. Pero aquí los funcionarios... Pero aquí usted asesina, mata, roba y no pasa nada. Reyes, Juan Francisco, ¿cuál es la suerte de este país? Ustedes al comienzo del programa estaban valorando el liderazgo de los jóvenes, sobre todo en esa convocatoria que se dio frente al altar de la patria, y coincidían en que salieron bien los jóvenes, y nosotros que estuvimos allí observamos un orden y una disciplina al extremo de que designaron varias personas para que vayan recogiendo los recipientes que tiraba cada quien, de tal manera que se viera que allí había gente con cierto nivel. Y observé también, siempre digo esa expresión, vi gente allí que parece que no lo ha picado nunca una tábana. Reyes debe saber lo que es una tábana, ¿no? Entonces, pero eso es bueno, que gente de diversos sectores sociales se integren a reclamar el país que queremos. Un país sin violencia, un país sin esas muertes agresivas, un país en paz. Lo que le puedo decir sobre eso es que Duarte tenía mucha fe en los jóvenes, creía en su trabajo. Entonces nosotros pensamos que estamos en el momento ideal para diseñar, para refundar una república diferente, porque no podemos seguir con ese tipo de instituciones que estamos analizando, y mucho menos con una clase política que ha fracasado de manera tan estrepitosa. No hay institución en la República Dominicana que funcione medianamente bien, y eso es una responsabilidad directa de la dirección política, porque el político es que influye en la medicina, yo lo en quiero el interrumpir, derecho. don Juan Francisco, porque usted dice una clase política que ha fracasado, y sin embargo don Reinaldo Pared Pérez lo que dice es que son profesionales exitosos. ¿Y usted cree que si aquí entrevistamos a don Félix Bautista y le decimos que la clase política ha fracasado, usted cree que él se va a sentir fracasado como político? Económicamente no, pero entonces párese en la avenida, o pudiera ser en el colegio donde estudian los hijos de él, y pregúntele a los padres que van a buscar a sus hijos qué piensan de ese señor. Pero don Leonel Fernández se habrá considerado en estos días que es el cuarto o quinto padre de la patria. ¿Y cómo usted osa decirle que esa clase política ha fracasado? Hermano, eso se lo pueden decir a esa gran legión de dominicanos que le han impedido que vaya a las escuelas a formarse. Pero usted y yo y Reyes estudiamos en la misma universidad de don Leonel Fernández Reina, y yo conozco que ustedes también tienen biblioteca. Entonces a nosotros no nos pueden venir con eso. Yo vi un editorial en estos días donde lo dimensionan como un gobernante y un intelectual, y yo me preguntaba, ¿intelectual a la altura de quién? De Andrés L. Mateo, por ejemplo, que escribió la novela Pisando los dedos de Dios. A la altura, yo pensé que al hablarle al país de esa manera y de dimensionar un político, sí, que ha ganado 3 elecciones y que dentro de sus ganancias se ha comprobado que ha pervertido la República Dominicana, porque la República Dominicana de hoy no es la de hace algunos años, que a través del clientelismo político, con la tarjeta Solidaridad y con muchas cosas, ha logrado deformar la creencia de esa persona que, como estamos discutiendo,
no ha logrado tener un desarrollo educacional. Y por eso es que usted ve la lucha de poder. En el programa suyo dijo el señor Alner Medina Cuenca que en Cuba es el 13% que le asignan a la educación. Y aquí no hemos podido llegar al 4%. ¿Por qué? Porque se quiere tener un país enajenado para que no sea parte del debate nacional. Porque aquí tenemos gente que no sabe descifrar una noticia. Entonces, eso de querer tener subyugada a la juventud es una decisión política para poder seguir burlándose de los grandes, de la gran mayoría del pueblo dominicano. Ustedes no recuerdan que él llegó a decir que el pueblo dominicano no sabía conceptualizar. Y que a él debían agradecer. Bueno, se lo agradecen los que no pueden analizar los fenómenos políticos en la República Dominicana. Yo creo que sí. Juan Francisco, una pregunta, ya no como jurista, sino como ciudadano, que es usted de este país. ¿Alguna diferencia en términos de la conducción del Estado, de la vida pública y del manejo del erario entre Santana, Ulises Heró, Lili, Balaguer, Leonel? Bueno, el que está más próximo a esa persona es Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer, en ciertos aspectos, ha demostrado más sinceridad que Leonel Fernández, porque Joaquín Balaguer, aunque no luchó en contra de la corrupción, por lo menos a su estilo, llegó a denunciarla cuando dijo que en su despacho, en la puerta de su despacho se paraba la corrupción, y llegó a afirmar que se habían hecho 300 nuevos millonarios en sus gobiernos. Entonces, nosotros no hemos escuchado afirmaciones en esa dirección hecha por el presidente Leonel Fernández, en el sentido de que él ha tratado de justificar lo que Balaguer le llamaba indelicadeza en los gobiernos. Es decir, Leonel ha tratado de justificar, por ejemplo, a Félix Bautista. Él lo llegó a calificar como si fuera un hijo suyo. Entonces, pudiera ser hijo, inclusive pudiera de quererlo como un hijo. Pero las familias que son responsables, cuando hay un hijo que se extravía del lineamiento conductual de su familia, ese hijo es llamado a capítulo. Entonces, en ese sentido, vuelvo y les reitero, la referencia más oportuna y que más puede recordar el pueblo es la de Balaguer Leonel, por eso se la destaco, y creo que Balaguer es superior en ese aspecto a Leonel Fernández. Bueno, qué interesante conversar con Juan Francisco de la Rosa. Cuando hablamos ahora de lo del movimiento que está en la calle de justicia fiscal, ¿qué es lo que están planteando con esta denominación, justicia fiscal? ¿Acaso es que la reforma fiscal planteada no vaya a ser, no vaya a ejecutarse sobre los hombros de quienes no tengan una responsabilidad con el hoyo fiscal que se está planteando? Bueno, es que esa reforma o ese paquetazo, la gente tiene muchas formas de llamarlo, es injusta porque se pretende que la ciudadanía pague por una fiesta en la que no bailó, ni comió, ni disfrutó. Entonces, lo primero que debió hacer el presidente de la República fue determinar el dinero que se ha sustraído al pueblo dominicano, ver, aunque sea hacer el intento de recuperar una parte de ese dinero, pero no, prima facie, cargarle a la población
intentar recuperar los 187.000 millones de pesos que han sido dilapidados de las arcas nacionales. Entonces, por eso es que nosotros vemos cada día que esta lucha tiende a radicalizarse más, porque aunque no se ha querido admitir, aquí hay sectores pensantes, aquí hay gente que sabe, hay economistas muy buenos que han podido analizar y comprobar que ese gran déficit que tenemos hoy fue provocado. Entonces, ¿cómo es posible que usted, para tratar de reponer o de recuperar ese dinero, entonces la decisión principal que usted toma es sacrificar a la gente en la dieta diaria, en el café, en el yogur, en el chocolate, en el azúcar? Entonces, eso de ninguna manera puede terminar bien, porque yo llegué a oír, o todos nosotros llegamos a oír al profesor Bosch, a lo mejor esa afirmación no era de él, que el principal objetivo del ser humano es seguir viviendo. Entonces, este paquetazo nos hace la vida imposible para pagar el colegio, para mantener el vehículo, para la alimentación diaria, porque una gran parte de nuestro dinero ganado con mucho sacrificio se va a quedar el Estado con eso. Doctor Juan Francisco, ¿a qué usted le atribuye ese golpe de Estado de que el Senado tendría que aprobar frente a unos disturbios que la población rechazaba ese paquetazo fiscal, y que tuvieron que aprobar de una vez, y que y viendo el presidente de la República que los ricos, la parte alta, no aceptaron en ninguna de las fases de que se le impusiera a algunos tipos de impedimento a la parte alta, sino a los pobres. Y de una vez se enmendó el paquetazo, que era para gravarle a los pobres y no gravarle a los ricos. Yo diría que hay un nerviosismo, pudiera ser injustificado, y lo digo con mucha resignación. Reinaldo Párez Pérez fue mi profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y pudiera ser que uno le guarde cariño, consideración a su maestro. Eso no tiene nada de pecaminoso. Yo lo considero un hombre serio, pero la política y la honradez no tienen que ser obligatoriamente coincidentes. Entonces, yo entiendo que hay mucha precipitación en el Congreso. Fíjese que ya esa ley que ha sido aprobada antes de ayer, ya han tratado de modificar 1, 2 o 3 artículos, lo que se quiere decir que eso fue hecho a la carrera para salir del paso, para cubrir una necesidad emergente, urgente. Y veo que hay mucho desenfreno, porque de parte del propio presidente del Senado y otros altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, lo que han estado pretendiendo es amenazar a la ciudadanía cuando le advierten que el Partido de la Liberación Dominicana estará defendiendo a su presidente, en este caso el doctor Leonel Fernández, y otros. ¿Cree usted que vas a prosperar o no vas a prosperar la querella que se le impuso el pueblo le puso al través de Guillermo Moreno, al expresidente y a otros funcionarios por haber dilapidado los bienes del país? Bueno, yo no puedo afirmarle que vaya a tener éxito, porque eso, quien debe declararla admisible o no,
es el Procurador General de la República. Ahora, como decía don Américo Luro, en mi pobre concepto, porque yo la he estudiado, creo que tiene fundamento jurídico, hay bases, están referidos los artículos de la Constitución de la República, del Código Penal y de otras leyes que han sido violados por el presidente de la República, el senador de San Juan de la Maguana y el ex ministro de Obras Públicas. Ya eso sería una responsabilidad del órgano jurisdiccional que ha sido apoderado. A partir de ese momento, cuando llegue la ocasión de decidir qué hacer con ese apoderamiento que ha sido hecho de manera correcta, entonces a partir de ese instante pudiéramos decir, tener cómo calificar al Procurador General de la República, que si él solicitó que reabrieran un expediente en contra de uno de los denunciados, en este caso el senador Félix Bautista, ahora yo no tengo, uno como que no entiende que declare inadmisible un apoderamiento que se le ha hecho de manera formal, yo no lo entendería, pero uno no puede tampoco ponerse a especular, hay que esperar que los hechos se consumen. Como presidente de la Asociación Americana de Juristas, en caso que el Procurador General de la República, que no es procurador, sino es un puesto del presidente, declarara inadmisible, porque se dice que Leonel es su jefe. ¿Cree usted que se podrá encoar otro tipo de recurso en otro tribunal de alzada? Bueno, pienso, sí. Ahora mismo en la República Dominicana yo diría que hemos avanzado bastante porque tenemos instancias que no teníamos antes y efectivamente todas las decisiones en la República Dominicana son apelables. Entonces, en caso de que el procurador falle contrario a la línea que nosotros estamos desarrollando, pensamos que la parte accionante, en este caso Guillermo Moreno y su partido, sus abogados, ya tendrán... ¿Y el pueblo? ¿Y el pueblo? Correcto. Tal vez el pueblo... esperamos nosotros que en este proceso vaya madurando como lo está haciendo, como lo demostró ayer, para que tenga más fuerza al canalizar sus reivindicaciones. Yo pienso que ningún ciudadano que pretenda transformar su país puede hacer ningún acto sin contar con su pueblo. Entonces, en este caso, pienso que su pregunta es válida. Y el pueblo es la parte fundamental a la que nos debemos todos, pero es un pueblo que, como le dijimos hace un momento, es un pueblo adocenado porque su juventud se ha luchado para que no se prepare de manera mayoritaria. Juan Francisco, ahí tengo un dilema para planteárselo a usted. ¿Cómo es posible que una figura como el presidente del Senado de la República, que constituye la principal figura ejecutiva de la nación, es el presidente del Senado, en tanto es el presidente de la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional es el principal órgano de poder público en el país, por encima del presidente de la República, solo que el presidente administra los fondos, y que el presidente del Senado, ante un caso como este, quiera trazarle pauta a la justicia y diga que el partido del cual es el secretario general defenderá a fulano de tal, en este caso a Leonel Fernández, en cualquier escenario. Eso pudo decirlo otro dirigente político de ese partido, pero él debió preservar la figura, la institucionalidad que él debe representar como presidente del Senado.
Y le pregunto esto porque usted tuvo palabra de reconocimiento por don Reinaldo Pared Pérez, que fue su profesor, y me parece que esta expresión no fue de las más felices, porque él debe respetar la investidura que ostenta de ser presidente del Senado, por vía de consecuencia presidente de la Asamblea Nacional, y en función de esto entonces la principal figura pública del país, de acuerdo al ordenamiento constitucional de la República. Pero por otro lado, y para que usted me dé respuesta ahí, o me dé su reflexión, el hermano Reyes le preguntaba sobre el procurador, porque el procurador se declaró ser hombre del presidente Leonel Fernández y en consecuencia no está como ética o moralmente habilitado para conocer de una instancia penal como la que le puso en sus manos, en su despacho, el ciudadano Guillermo Moreno. ¿El pueblo podría recusar al procurador? Bueno, lo podía recusar el propio que ha instanciado esa acción, porque si él, usted lo sabe tanto como nosotros, que el artículo 90 del Código Procesal Penal establece la forma de recusar al Ministerio Público. Y el 78. Entonces, usted lo sabe bien, usted me está tirando un gancho. Sí, entonces, fíjate, mencioné a mi profesor ahorita porque en mis análisis pretendo no tener hacha afilada contra nadie. Son análisis de lo que nosotros creemos que podemos estar equivocados o no. Entonces, pero pienso que se precipitó cuando se refirió en esos términos. Y pienso que el hombre que ha cumplido en una función pública no debe temerle a que después le pidan explicación de lo que ha hecho. El hombre que ha actuado bien debe sentirse más sólido si le dicen, venga acá, dígame, explíqueme, estos 70 viajes que usted hizo fuera del país, hacer diligencia de su empresa privada, ¿eso es correcto o incorrecto? Él con su factura, no, mire, yo hice tal cosa en tal país y yo no tengo que ver con eso. Entonces, yo digo eso porque en la instancia de Guillermo Moreno dice que dio 70 viajes a hacer diligencia de Funglode. Entonces, si eso no es, como dice esa instancia, bueno, pues su deber es explicarlo. Y yo no creo que por eso se va a acabar la República por eso. Que yo sepa, hay otras personas de más estatura histórica que Leonel Fernández y lo que refiere a la historia, lo que refiere a la instancia, que han sido llamados a la justicia y no se han muerto. Porque hay muchos presidentes en el mundo que lo han procesado. Entonces ahora no podemos anunciarle a la República que se va a hacer una revolución o una guerra porque llamen a Leonel a explicarle al Ministerio Público qué fue lo que hizo con el dinero del Estado. El hombre público debe rendir cuenta. Siempre, Duarte siempre, rindió cuenta. Siempre. Y no tiene por qué a Duarte rehuir la no se lo justicia. pidieron y él fue que lo Fue hizo el en motu entregó. propio. Una señora más cerca de ustedes. Ojalá, yo tengo varias elecciones que no voto. Doña Milagro Ortiz Boyd rindió cuenta. Lo digo que no voté porque esta gente tratan de señalar a todo el que tiene alguna posición en su contra. Pero doña Milagro dijo, mira, yo hice esto y esto en educación. No le pasó nada. Entonces, yo pienso que si lo están llamando, deben darle gracias a Dios, que tienen la oportunidad de explicar qué es lo que han hecho. No anunciarle al país un enfrentamiento. Decir, no. Si lo llaman, ahí está el partido, que el partido se va a pronunciar y va a... No, pero no, eso no es así. Usted tiene que... ¿Usted cree que hay que olvidarse finalmente del partido que amenaza, que quiere adueñarse del país con la incorporación de embutes y manejar a través de ustedes que son asociaciones ya organizadas a nivel internacionales, porque ya el país tiene acuerdos internacionales para los códigos, para los tratados? Entonces, en caso así, para interpelar a cualquiera, como en el caso del que se declaró ser procurador y a la vez hombre de Leonel. Hombre de Leonel. Mire, Reyes,
por las manifestaciones que nosotros hemos percibido, con la juventud, multitud, de esa juventud que está reclamando los profesores. Justicia, mi humilde parecer es que no le hagan una decisión, porque si le toman decisiones negociadas en oficinas entre compañeros, yo no sé lo que pudiera hacer esa gente que está en la calle. Entonces ellos y nosotros, yo supongo que debemos aunar para tener un país en paz. Pero el ímpetu que nosotros hemos visto en esa gente que está reclamando justicia, si le hacen un chanchullo, si le hacen una vagabundería, yo tengo temor de que puedan hacer otras cosas que nos pueda perjudicar a todos o salvar. Bueno, don Juan Francisco, vamos a tratar de salvar al país. Mire, don Juan Francisco, parece que en este país hay gente que tiene los timbales bien puestos para llevarse los fondos públicos, los fondos de la nación, pero que es muy cobarde para rendir cuenta y le salen huyendo a la responsabilidad de la justicia. Por eso, Otoniel Bonilla y Radamés Jiménez Peña mandaron a engavetar para siempre el expediente de Félix Bautista, porque tienen miedo de rendir cuenta. Ay, hombre. Aún con jueces, con fiscales, con ministerios públicos que le pueden ser venales, porque ellos lo designaron ahí. Pero bueno, un día la justicia será remeneada como cuando uno remeneaba una mata de mango para que los mangos que estaban pinticos o maduritos cayeran. Juan Francisco, muchas gracias por estar en los emblemáticos del Sanedrín. Para Reyes Álvarez, su productor general, para mí, Alfonso Torres Ulloa, ha sido más que un placer tenerlo con nosotros en estas reflexiones de sabio, reflexiones prudentes, reflexiones profundas que usted siempre nos hace aquí. Y a ustedes, amigos y amigas, muchas gracias y muchas bendiciones por estar siempre con nosotros. Hasta mañana en una próxima entrega. Confiamos en la juventud, divino tesoro. Los valores siempre con nosotros.